Él fueron hechas. Sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Este vino por testimonio, para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen por él. No era él la luz, sino para que diese testimonio de luz. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. En el mundo estaba, y en el mundo por él fue hecho, pero el mundo no lo conoció. A lo suyo vino, y los suyos no lo recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creyeron en su nombre, le dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria como el unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Juan dio testimonio de él y clamó diciendo: este es de quien yo decía, el que viene después de mí es antes de mí, porque era primero que yo. Porque de su plenitud tomamos todo, y gracia sobre gracia. Pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. A Dios nadie lo vio jamás, el unigénito Hijo, que está en el seno del Padre. Él le ha dado a conocer. Dios los bendiga, hermanos y bienvenidos. ¿Puede sentarse, hermano? El salmista decía, hermano: yo me alegré con los que decían, a la casa de Jehová iremos. Y ciertamente, hermano, no hay gozo mayor que poder congregarnos como pueblo de Dios, alabar su nombre, ¿verdad? Y a exaltar su grandeza. Porque Él ciertamente, hermano, Él es nuestra victoria. Jesucristo, hermano, Rey de reyes, Señor de señores, soberano Rey del universo, es nuestra victoria, porque en Él, tú y yo, hermano, hemos recibido la victoria sobre el pecado, que es nuestro problema mayor. Amén, hermano. Nosotros hoy somos libres, hermano. Él es nuestra victoria, porque Él nos dio victoria sobre nuestro enemigo. Y nuestro enemigo, nuestro mayor enemigo, es el pecado. Por eso nosotros venimos a adorar su nombre y a exaltar su grandeza. Hermano, vamos a comenzar hoy una serie de estudios, de mensajes, hermano, en el Evangelio de Juan. Y lo que vamos a hacer, hermano, es que vamos a ir, hermano, sistemáticamente a través del Evangelio de Juan. Por ejemplo, vamos a estar viendo los primeros 5 versículos de Juan. Leímos los primeros 18 para que usted pueda tener el contexto de los 5 primeros versos que sobre el cual vamos a estar predicando en esta mañana. Y el domingo siguiente, hermano, en la mañana vamos a empezar, hermano, en el verso 6, y vamos a ir hasta el verso 18, y así sistemáticamente, hermano, vamos a estar predicando todos los domingos en la mañana, hermano, hasta en el Evangelio de Juan. Cuando terminemos el Evangelio de Juan, hermano, vamos a ir, hermano, a otro libro de la Escritura y vamos a hacer lo mismo. ¿Por qué, hermano, predicamos de esta manera? Porque, amados hermanos, para nosotros creemos, hermano, que para nosotros poder entender todo el consejo de Dios, tenemos que estudiar la Biblia, enseñarla sistemáticamente, positivamente, verso por verso, capítulo por capítulo, para que nosotros, hermano, podamos tener un entendimiento completo, hermano, de lo que la palabra de Dios está enseñando, ¿verdad? Porque de otra manera, hermano, corremos el riesgo, hermano, de sacar capítulos o versículos de la Biblia fuera de contexto, y se corre el peligro, hermano, de poder predicar o enseñar algo que realmente la Biblia no está diciendo. Entonces hoy, hermano, vamos a comenzar esta serie de estudios y vamos a estar, hermano, en el Evangelio de Juan, y vamos a leer nuevamente, hermano, así sentado, vamos a estar leyendo, hermano, el verso 1 al 5. Amén, hermano. Amén. Dice la Escritura: en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios,
y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Amén, hermano. Vamos a orar. Padre Celestial, en esta mañana una vez más, oh Dios, con gozo venimos ante el trono de tu gracia para exaltar tu grandeza, Señor, para exaltar y reconocer tu señorío en nuestras vidas. Oh Dios eterno, te damos gracias por tu palabra, porque ella es suficiente, ella es inerrante. Señor, en ella está todo lo que nosotros necesitamos para saber de ti. Gracias, Señor, por tu revelación. Gracias, Dios mío, porque a través de ella tú cambias nuestras vidas, tú transformas nuestras vidas, Señor, y nos moldeas a la imagen de Cristo. A través de ella, Señor, tú traes vida a aquellos que están muertos espiritualmente, Señor, y a través de tu palabra tú santificas a tu pueblo. Por eso, Señor, te queremos dar gracias en esta mañana. Oh Dios eterno, ruego ahora en el nombre de Jesús que tú nos ministres a través de ella. Señor, de manera, Señor, que los cristianos que estamos reunidos aquí, Señor, todos aquellos que hemos nacido de nuevo, vamos a crecer en nuestra fe, vamos a ser edificados, Señor, en nuestra fe. Y si hay alguien aquí entre nosotros, Señor, que no te conoce, permito, Dios, que a través de tu palabra ellos puedan llegar a un entendimiento de quién eres tú y de por qué ellos necesitan desesperadamente de ti. Padre Celestial, aquí estamos en esta mañana, esperando, Señor, este maná celestial que solo tú puedes darnos. En el nombre de Jesús. Amén. Hermano, como le estaba diciendo, vamos a estar comenzando, hermano, esta serie de estudios en el Evangelio de Juan. Como muchos de ustedes saben, hermano, el Nuevo Testamento, hermano, comienza con 4 evangelios: Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Los 3 primeros, hermano, evangelios, Mateo, Marcos y Lucas, son llamados evangelios sinópticos. ¿Por qué son llamados los evangelios sinópticos? Porque los 3, Mateo, Marcos y Lucas, aunque están escritos a diferentes audiencias, ellos, hermanos, hablan de la vida de Cristo y de su obra desde puntos de vista similares. Juan, hermano, se enfoca más en la persona de Cristo. Clemente de Alejandría lo llamaba, hermano, el evangelio espiritual, pues a través del mismo Juan nos ayuda a profundizar en nuestro entendimiento de la persona y obra de Cristo, enfocándose en verdades fundamentales como la identidad de Jesús. ¿Quién es Jesús? Habla también, Juan se enfoca en la necesidad de la fe y el alcance de la obra redentora de Cristo. El Evangelio de Juan, hermano, fue escrito entre los años 80 y 90 después de Cristo. Y algunos estudiosos dicen que fue escrito desde la ciudad de Éfeso. Muchos eruditos bíblicos también enseñan, hermano, que Dios usó, hermano, dos detonantes históricos para llevar a Juan a escribir su evangelio. El primer detonante histórico, hermano, fue la destrucción del templo de Jerusalén. El templo de Jerusalén, hermano, era muy importante para los judíos. Juan está escribiéndole, hermano, a judíos y a griegos, a gentiles. Para los judíos, hermano, el templo era muy importante. ¿Por qué? Porque el templo, hermano, representaba ¿qué cosa? La presencia de Dios en medio del pueblo. Y era en el templo, hermano, donde se realizaban los sacrificios por el pecado del pueblo de Dios. De manera que el templo, hermano, jugaba un papel fundamental, hermano, en la vida del pueblo de Israel. Al destruirse el templo, la esperanza, hermano, religiosa del pueblo de Israel se vio, hermano, afectada. ¿Por qué? Porque lo que simbolizaba la presencia de Dios en el pueblo, hermano, había sido destruido. Y Dios usa, hermano, este detonante histórico para llevar a Juan a escribir el Evangelio. Porque a través de este Evangelio, hermano, Juan nos enseña una verdad muy importante. Y es que ahora en Cristo ya Dios no habita en el templo solamente, sino que en Cristo Dios habita en medio de su pueblo. Dios dice, como dice Juan, hermano, a Dios nadie le vio jamás, pero el único Hijo del Padre, Él le ha dado a conocer. En el tiempo de los judíos, hermano, cuando los judíos querían ir a adorar, ellos necesitaban, hermano, subir al templo para celebrar
todas sus fiestas religiosas. Cuando necesitaban, hermano, ofrecer sacrificios, tenían que subir al templo. Pero ahora en Cristo, Cristo Jesús es, hermano, el templo de Dios entre nosotros. Porque en Cristo Dios habita en medio de su pueblo. Amén, hermano. De manera, hermano, que ya nosotros no necesitamos, el templo es importante porque nos venimos a congregar, pero amados hermanos, nosotros cada vez que necesitamos orar, cada vez que usted necesita clamar a Dios, cada vez que usted necesita adorar al Rey de Reyes y Señor de Señores, usted lo puede hacer, hermano, en el templo, en su casa, en el trabajo, en el carro, porque Dios habita en nosotros a través del Espíritu de Dios. ¿Verdad? Y esto, hermano, era muy importante, es una enseñanza muy importante en el Evangelio de Juan. Y otro, hermano, detonante histórico, otro evento importante que Dios usó para llevar a Juan a escribir su Evangelio, hermano, fue, hermano, el extendimiento del Evangelio a los gentiles también. Ya el Evangelio, hermano, ya no solamente era para los judíos, sino que el Evangelio, la buena nueva de salvación, también era, hermano, para los gentiles. Y como le decía el domingo pasado, hermano, ¿por qué? Porque, hermano, tanto judíos como gentiles necesitan desesperadamente la palabra de Dios. Y llevándolo, hermano, a nuestro contexto, no importa, hermano, el tiempo que usted lleve en el Evangelio, no importa, hermano, el tiempo que usted lleve sirviendo, tanto los nuevos convertidos como los que llevamos años en la fe, ambos necesitamos desesperadamente la palabra de Dios. Y Juan, hermano, Dios usa, hermano, este evento, hermano, la extensión del Evangelio a los gentiles para también, hermano, alcanzar a aquellos que no pertenecían al pueblo de Dios. Y Juan, hermano, escribe el Evangelio, hermano, para darnos evidencias, hermano, para nosotros, hermano, depositar nuestra fe, para que nuestra fe, hermano, no esté basado en fábulas, sino en evidencia sólida. Juan capítulo 20, verso 30 al 31 dice: hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no estaban escritas en este libro, pero estas se han escrito, ¿para qué? Para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Este pasaje es muy importante, pues cuando lo leemos, hermano, podemos pensar, hermano, que el Evangelio de Juan tiene un propósito primordialmente evangelístico, pero no es solamente, hermano, el Evangelio de Juan no solamente tiene un propósito evangelístico, hermano, sino que también tiene el propósito de edificar, hermano, al pueblo de Dios. Y esto, hermano, lo sabemos porque la segunda mitad, hermano, del Evangelio de Juan, hermano, da suficiente evidencia que indican que la audiencia original de Juan estaba familiarizada con la Escritura. Por lo que podemos decir que Juan escribió su Evangelio con ambos objetivos: evangelístico, alcanzar a aquellos que no conocen al Señor, y para la edificación de los creyentes. Y es mi oración que si en esta mañana hay alguien aquí que no ha rendido su vida a Cristo, que Dios despierte su alma para que pueda entender cuánto necesita a Cristo, que se arrepiente de sus pecados y confiese a Cristo como Señor de su vida. Y si ya usted es cristiano, es mi oración que el Señor use esta serie de mensajes en Juan para hacerle crecer en la gracia y el conocimiento de Dios. En esta mañana vamos a reflexionar en 3 verdades acerca de Jesús que aparecen en los primeros 5 versículos del capítulo 1. Estos 5 versículos, hermanos, son considerados, hermanos, los 5 versículos más sublimes de toda la Biblia. Muchos estudiosos antiguos dicen que estos versos merecen ser escritos con letras de oro en cada iglesia, pues en ellos, como en ninguna otra parte de la Biblia, vamos a encontrar declaraciones tan claras y tan distintivas acerca de la naturaleza y persona de Cristo. Esta porción es muy rica no solo en contenido, sino también en aplicaciones prácticas para la audiencia original a la que fue escrito y también para nosotros hoy aquí en Dallas, Texas. Estos 5 versículos, hermanos, establecen el tono no solo del capítulo 1, sino también de todo el libro. Yo cuando estaba estudiando, hermano, el Evangelio de Juan, un comentarista decía, hermano, y muy apropiadamente, que estos 5 versículos, hermano, es lo que establece el tono de todo el libro,
Porque a partir del versículo 6 en adelante, hermano, es el desarrollo, a partir del verso 6 hasta el final del Evangelio, es el desarrollo, hermano, de estos 5 primeros versículos. Para nosotros poder entender el Evangelio de Juan, tenemos que entender estos 5 versículos de la Escritura. Por eso son tan importantes. Y hoy, hermano, vamos a estar hablando, hermano, acerca de estos 5 versículos de la Escritura. Es interesante, fíjate, hermano, cómo dice el verso 1. En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Es interesante que Juan en su introducción no se refiere a Jesús como el Señor o el Hijo de Dios, sino que lo llama verbo, el verbo de Dios. Muchos estudiosos bíblicos sugieren 2 razones por las cuales Juan se refiere a Jesús como el verbo. La primera, hermano, porque Cristo es la sabiduría de Dios. El verbo, hermano, el término que se usa, hermano, en el original, en el lenguaje original es logos, que significa, hermano, sabiduría. Amados hermanos, como le dije al principio, Juan está escribiendo a judíos y a gentiles. Para los gentiles, hermano, para los griegos, la sabiduría, hermano, era lo más importante. El fin de la vida del hombre, el objetivo más alto, hermano, de la vida de un hombre, la razón de la existencia de un hombre para los griegos era el alcance de la sabiduría. Y Cristo, hermano, Juan, hermano, cuando está escribiendo, dice, en el principio era el verbo. Está Juan en su introducción, hermano, está teniendo bien presente la audiencia a la que él le está hablando. Porque le está hablando a judíos, le está hablando a gentiles. Cuando él dice en el principio era el verbo, está usando verbo porque quiere llamar la atención de los griegos que están escuchando su mensaje. Porque Cristo, hermano, es la sabiduría de Dios. Recordemos que dentro de la Escritura, hermano, específicamente, hermano, en el libro de Proverbios dice, hermano, que en Cristo, hermano, la sabiduría de Dios se encarnó. Cristo es la encarnación de la sabiduría de Dios. Pablo, cuando le escribió a los Colosenses, dice, porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado. Para los judíos, ciertamente, ¿qué cosa? Tropezadero. Para los gentiles, locura. Mas para los llamados, así judíos como griegos, Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. Bendito sea el nombre del Señor. Cristo, hermano, gracias, hermano. Cristo, hermano, es la sabiduría encarnada de Dios. Y por eso, hermano, Juan llama a Cristo, hermano, el verbo de Dios, el logo de Dios. Y esto es importante para nosotros porque la Escritura enseña, hermano, que el hombre sabio es aquel que teme al Señor y se aparta del mal. ¿Quién es el hombre que teme al Señor y se aparta del mal? Aquel que ha nacido de nuevo en Cristo. Ese es el hombre sabio, el que ha, hermano, y que se aparta del mal, aquel que ha nacido de nuevo en Cristo, porque Cristo es la sabiduría de Dios. Cristo, hermano, Juan también, hermano, llama a Cristo el verbo, no solamente porque Cristo es la sabiduría encarnada de Dios, sino que también, hermano, Cristo es la revelación final y suprema de Dios. En Cristo, hermano, como mencionábamos ahorita, dice la Escritura, Juan dice, hermano, en el capítulo 1, a Dios nadie lo ha visto jamás, pero el unigénito Hijo, Él le ha dado a conocer. En esta porción de la Escritura, hermano, hay 3 cosas importantes acerca de Jesús que quiero revisar contigo. Y estas 3 cosas, hermano, es la preexistencia del verbo, la individualidad del verbo y su unicidad con el Padre. Y el tercer punto importante que quiero ver con ustedes es, hermano, que del verbo emana la luz y la vida de los hombres. Lo primero que quiero, vamos a leer versos 1 y 2, hermano, dice, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Este era el principio con Dios. Con la expresión, en el principio era el verbo, Juan está ubicando a Jesús en la eternidad pasada. Este verbo, el cual es Jesús, el cual es el centro del mensaje de Juan,
el cual es el tema de toda la Biblia, el cual es el fundamento de nuestra fe, no comenzó en Belén de Judea. Jesús, hermano, no comenzó en el pesebre en Belén, porque Juan dice que en el principio ya era el verbo. Está ubicando a Jesús, hermano, en la eternidad pasada. Un entendimiento, hermano, bíblico de la preexistencia de Jesús es necesaria para entender el programa de redención. La obra redentora de Cristo no comenzó con la encarnación, sino que tuvo lugar en la eternidad pasada, cuando las tres personas de la Trinidad entraron en un pacto para salvar a muchos de entre los hombres. Dios el Padre eligió, justificó y santificó a aquellos por los que Cristo moriría. El Hijo cumplió la ley y murió por los pecados de aquellos que el Padre eligió. Y el Espíritu Santo aplica los beneficios de la redención en aquellos por los que Cristo murió. La expresión en el principio es una expresión clave en la introducción de Juan, porque no solamente está estableciendo la persistencia del verbo, sino que también está haciendo referencia a una nueva creación en Cristo. Cuando los judíos, hermanos, escuchaban en el principio, ¿qué tú crees, hermano, que era lo primero que venía a la mente de los judíos cuando escucharon a Juan decir o escribir en el principio? Génesis 1:1, el principio de la Torá, de los libros de la ley. Génesis 1:1 dice, ¿cómo comienza, hermano? Dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y cuando Juan, hermano, está diciendo, comienza su evangelio diciendo, en el principio era el verbo, no está diciendo, amados hermanos, que el verbo comenzó en el principio, sino que fue el verbo lo que le dio origen al principio de todas las cosas. Él, hermano, está llamando la atención, hermano, está haciendo un llamado a la mente de los judíos que lo están escuchando. Porque cuando él escribía, hermano, en el principio, hermano, los judíos, hermano, lo primero que venía a su mente era la Torá. De esa misma manera, Juan nos presenta a Cristo como el principio de una nueva creación. Por medio de Cristo, el Padre creó el universo, y a través de Cristo y en Cristo, el Padre da nueva vida a aquellos que han llamado para sí. La primera creación, la cual fue creada a través de Cristo, fue sujeta a maldición por la desobediencia de un hombre, Adán. Porque Adán es la cabeza federal de toda la raza humana. A toda su posteridad se le imputa su pecado, le fue imputado su pecado. Por lo que desde la caída de Adán, todos los hombres nacemos en un estado pecaminoso y miserable. El pecado ha afectado nuestro intelecto, el pecado ha afectado nuestras emociones, en los deseos de nuestro corazón, aún nuestros cuerpos físicos han sido afectados por el pecado. Pero la Escritura dice, mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Dios envió a su Hijo al mundo para vivir y morir a favor de aquellos que creerían en Él y hacer de ellos una nueva creación. Dice la palabra de Dios, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Cristo no solamente le dio origen, hermano, al mundo en el principio, sino que en Cristo, hermano, está el origen de una nueva vida en el Señor. Y solamente Él tiene el poder para cambiar, hermano, nuestras vidas. Y Juan, hermano, está haciendo referencia a esto. Más adelante en su evangelio hace referencia, hermano, a esta nueva creación en Cristo. Qué maravilloso, hermano. Mira, en el principio Dios creó el cielo y la tierra. ¿Y cómo dice la Biblia que era el cielo y la tierra? ¿Cómo dice la Biblia que era la creación de Dios? Pero dice la Biblia, hermano, hay una categoría, una descripción que Dios mismo hace de su creación, y dice, y vio Dios que era como bueno en gran manera. O sea, todo lo que Dios creó era perfecto. Dios creó el cielo, la tierra, el mar, todo lo que en ellos hay. Y cuando creó todas las cosas, hizo entonces al hombre como corona de la creación de Dios. Dios hizo al hombre a imagen y semejanza de Dios. Dios le dio estatutos al hombre.
Dios le dijo al hombre, de todo lo que hay en el huerto puedes comer, menos del árbol del bien y del mal, porque el día que de él comiere, ciertamente, ¿qué cosa? Morirás. Y Adán, hermano, y Eva voluntariamente desobedecieron a Dios y en consecuencia, hermano, el pecado entró al mundo y con el pecado la muerte y la maldición sobre todas las cosas que Dios había creado. Por la desobediencia de un hombre, la creación fue sujeta a maldición, pero por la obediencia de otro hombre, hermano, nosotros vamos a recibir cielo nuevo y tierra nueva donde mora la justicia. ¿Cuántos dicen amén, hermano? Y esa es la esperanza de la iglesia. Por eso en Cristo, hermano, Cristo es el que da origen a una nueva creación. Por eso Juan dice, en el principio era el verbo, porque aquel que hizo las cosas en el principio es el mismo, hermano, que va a cambiar tu vida en este tiempo. Aquel hermano que dijo, sea la luz, y fue la luz, es el mismo que hoy habla vida a través de su palabra, y su palabra, la misma palabra que tuvo poder para crear el cielo y la tierra, es la misma palabra que tiene poder para darle vida a aquellos que están muertos espirituales. Solamente Dios, hermano, solamente en Cristo está el poder. Por eso Juan dice, en el principio era el verbo. Porque está haciendo referencia, hermano, a la preexistencia de Jesús antes de la creación del mundo. Y está haciendo referencia también, hermano, al poder de Cristo para hacer una nueva creación. En esta mañana, todos los que estamos aquí estamos posicionalmente delante de Dios en uno de estos dos grupos. Los que estamos bajo la cabeza federal de Cristo, o sea, aquellos que por la fe en Cristo se nos ha sido imputada la justicia, o bajo la cabeza federal de Adán, aquellos que viven esclavos del pecado. Y si usted está aquí y no ha nacido de nuevo, si su vida no ha sido transformada por el poder de Cristo, arrepiéntete de tu pecado, confiesa a Cristo como Señor de tu vida y serás salvo. Quizás tu vida está destrozada por el pecado, o quizás usted considera que es una persona muy moral y que no necesita el evangelio. Cualquiera que sea su caso, si usted no ha nacido de nuevo, usted necesita desesperadamente a Cristo, porque solamente en Cristo nosotros tenemos liberación, hermano, no solamente del pecado, sino de la ira presente y venidera de Dios. No importa si usted ha sido destrozado por el pecado, no importa si usted se cree muy moral. Usted y yo, dice la Biblia, hermano, que todos los hombres están bajo condenación. Y en Cristo hay una oportunidad de vida. Pero si tú estás hoy aquí, hermano, y Cristo es el Señor de tu vida, yo quiero animarte a que permanezca firme en tu fe, con la mirada puesta en nuestra morada eterna, porque nosotros esperamos en Él, como ya le dije, cielo nuevo y tierra nueva. Lo segundo, hermano, que quiero ver con ustedes es, ya vimos la persistencia del verbo cuando Juan dice en el principio era el verbo, y ahora quiero que veamos también, hermano, la individualidad y unidad del verbo con el Padre. Mira el verso, vamos a leer el verso 1 y 2 de nuevo. Dice, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios. Fíjate cómo dice, y el verbo era con Dios. Y el verbo era ¿qué cosa? Dios. Y el verbo era Dios. Fíjate, hermano, que no dice, y el verbo era un Dios, sino que dice, en el principio era el verbo. Ya sabemos que el verbo es Jesús. Y el verbo estaba con Dios. Y el verbo era Dios. Hermano, dice, este era el principio con Dios. Estos dos versos, hermanos, son de vital importancia para nosotros poder comprender quién es Jesús. Según Juan, el verbo, el cual es Jesús, mientras que es una persona distinta al Padre, a la misma vez es intrínseco a la naturaleza del Padre. Estos dos versos fueron revolucionarios para los judíos de aquella época, pues los mismos redefinieron, estos versos, hermanos, redefinieron el monoteísmo judío a un monoteísmo cristológico, en la cual la relación de Jesús con el Padre es integral para poder entender quién es el verdadero y único Dios. ¿En qué sentido Jesús es uno con el Padre y a la vez una persona diferente
a Él. Hermano, estos versículos son muy importantes, no solamente para los judíos, sino para la iglesia de Dios. Porque en la iglesia, hermano, históricamente se han levantado muchas doctrinas y herejías acerca de la doctrina de la Trinidad. No sé si usted ha escuchado, hermano, personas decir: Dios se manifestó en el Antiguo Testamento como el Padre, en el Nuevo se manifestó como el Hijo, y en la era de la iglesia se manifestó como ¿qué? Como el Espíritu Santo. Y eso, hermano, no tiene ningún fundamento bíblico. Porque Dios, hermano, el Padre es el Padre, el Hijo es el Hijo, y el Espíritu Santo es el Espíritu Santo. El Padre no es el Hijo no es el Padre, ni el Padre ni el Hijo son el Espíritu Santo. Son tres personas diferentes, ¿verdad? Y fíjate como dice Juan: en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, estaba con Dios, y el Verbo era Dios. Fíjate, hermano, esta es la unicidad de Jesús con el Padre la podemos ver en la expresión: el Verbo era Dios. Es una expresión, hermano, definitiva, hermano, es muy importante, pues Juan está haciendo referencia a la naturaleza divina de Jesús. Él no es un Dios de segunda clase. Jesús en naturaleza, en esencia, es Dios. Como el Padre es Dios, el Hijo es Dios. Cuando Jesús dijo: el Padre y yo uno somos, lo que está diciendo es que el Padre y Él poseen la misma naturaleza. Pablo, escribiéndole a los filipenses, les dice, hablando de Jesús: el cual, siendo en forma de Dios, no estimó ser ¿qué cosa? Igual a Dios, como cosa a que aferrarse. Y en el verso 3 del primer capítulo de Juan nos muestra el rol de Cristo en la creación. La creación es obra de Dios solamente. Si por medio de Cristo todo fue creado, entonces Cristo es Dios. Porque solamente Dios tiene poder para crear. Esta verdad trajo implicaciones para los judíos que leyeron el Evangelio de Juan, como también para nosotros hoy. Porque Jesús es Dios. Escúchame bien, porque esto es muy importante. Porque Jesús es Dios, Él demanda adoración y obediencia. Porque Él es Dios, Él tiene autoridad sobre todas las cosas, incluyendo tu vida. Porque Él es Dios, Él puede perdonar tu pecado y hacerte una nueva criatura. Porque Jesús es Dios, a Él cantamos cada vez que nos reunimos. Porque Jesús es Dios, hermano, a Él adoramos, solo a Él daremos nuestra gloria. Juan nos dice no solamente que el Verbo era Dios, sino que el Verbo estaba con Dios. ¿Qué quiere decir esta expresión? Esta expresión nos dice dos cosas acerca de Cristo. Nos habla acerca de la comunión íntima que hay entre el Padre y el Hijo, aún en la eternidad pasada. Porque el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son uno en naturaleza o en esencia. Entre los tres hay una íntima comunión. Lo vemos en Génesis, en el relato de la creación. Lo vemos en Juan 17:5, cuando Jesús orando dijo: glorifícame contigo, con aquella gloria que tuve. Glorifícame con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Más adelante Jesús dice en Juan capítulo 8, verso 38: yo hablo lo que he visto cerca de ¿quién? Del Padre. O sea, vemos, hermano, cuando Juan dice el Verbo estaba con Dios, está hablando, hermano, de la comunión íntima que hay entre el Padre y el Hijo, aún en la eternidad pasada. Pero esta expresión también, hermano, implica la verdad de que aunque el Padre y el Hijo tienen la misma naturaleza, los dos, hermano, son personas diferentes. La doctrina de la Trinidad es una de las doctrinas fundamentales de la fe cristiana. La doctrina de la Trinidad enseña que hay un solo Dios, pero en la unidad de la divinidad hay tres personas, iguales en sustancia o naturaleza, pero diferentes en subsistencia. El Padre no es el Hijo, como ya habíamos dicho, el Hijo no es el Padre, y esto lo vemos cuando Juan dice el Verbo estaba con Dios. Esta doctrina tan importante es el fundamento de nuestra relación con Dios y nuestra dependencia de Él. Porque no solo la Trinidad, hermano, estuvo involucrada en la creación del mundo,
sino que también está involucrada en la salvación del hombre y en el sostenimiento de su pueblo. Cuando nosotros, hermanos, pensamos en la salvación, generalmente nosotros pensamos en ¿quién? En Jesús. Pero en la salvación del hombre, no solamente Jesús estuvo involucrado. La salvación tuya y mía no es obra de Jesús solamente. La salvación del hombre es una obra trinitaria. Porque las tres personas de la Trinidad estuvieron involucradas en la historia, en el programa de redención del hombre. Como yo le digo ahorita, el Padre, ¿qué hizo? Eligió, llamó y justificó a aquellos por los cuales Cristo iba a morir. Y el Espíritu Santo, hermano, aplica los beneficios de la vida y muerte de Jesús en aquellos que están en Cristo. Amén, hermano. Las tres personas de la Trinidad están involucradas, hermano, en la salvación del hombre. Por eso esta doctrina, hermano, es súper importante. Es el fundamento de la fe. De hecho, hermano, no se concibe, hermano, el cristianismo sin la doctrina de la Trinidad. Usted no puede decir que es cristiano y creer en Jesús solamente. Para ser cristiano, usted necesita creer la doctrina de la Trinidad. Porque, hermano, tener un entendimiento bíblico de esta doctrina, hermano, es esencial para nuestra relación con Dios. Y te voy a poner un ejemplo porque esta doctrina es importante. Nosotros oramos ¿a quién, hermano? Al Padre. ¿En el nombre de quién? Del Hijo. ¿Y con la ayuda de quién? Del Espíritu Santo. O sea, si usted cree en Jesús solamente, ¿cómo se va a poder relacionar con Dios, hermano? La doctrina de la Trinidad es muy importante, hermano, para nosotros poder, hermano, tener una correcta relación con Dios. Pero también, hermano, la doctrina de la Trinidad, que Juan le explica muy bien en estos dos versos, es importante porque con una aplicación práctica de esta doctrina, o sea, ya hemos dicho que la doctrina de la Trinidad es importante para poder tener una relación correcta con Dios, pero también, hermano, la doctrina de la Trinidad tiene implicaciones prácticas para nosotros hoy. Por ejemplo, de la misma manera, hermano, que en la Trinidad, ¿sabe? Hay un solo Dios y hay un solo Dios en tres personas. De esa misma manera, hermano, cada una de las personas de la Trinidad tiene un rol diferente. Los tres son iguales porque los tres son Dios, pero los tres tienen, hermano, un rol diferente. ¿Verdad? De la misma manera, amados hermanos, por ejemplo, en el hogar, el hombre no es superior a la mujer, pero el hombre tiene un rol en el hogar y la mujer tiene otro rol en el hogar. ¿Sí entiende, hermano? ¿Verdad? Otra implicación, hermano, en práctica que podemos nosotros también sacar de la Trinidad, hermano, es que de la doctrina de la Trinidad es que, hermano, de la misma manera que el Padre y el Hijo son uno, nosotros, hermano, como iglesia, tenemos que ser uno. La unidad de la iglesia está enraizada en la verdad de la doctrina de la Trinidad, porque aunque somos diferentes, somos un cuerpo en Cristo. Cuando el Padre oró, cuando el Hijo, hermano, oró, Juan 17, él oró, hermano, por sus discípulos y él oró por la unidad de los discípulos. Y le dijo, y oró el Padre y dijo, que ellos sean uno, como tú y yo somos uno. La unidad, nuestra unidad, hermano, está enraizada en la verdad de la doctrina de la Trinidad. La unidad de la iglesia, hermano, de la iglesia local y de la iglesia universal, está enraizada, hermano, en esta doctrina. Y aún, hermano, nuestra comunión como hermanos, ¿verdad? La comunión, hermano, tú sabías, hermano, que la comunión de la iglesia entre los hermanos tiene también su raíz, hermano, tiene su fundamento en la doctrina de la Trinidad. Cuando Juan escribió su primera carta, él dijo, hermano, y estas cosas se escribo para que tengamos comunión. Y nuestra comunión es en el Padre y en el Hijo. O sea, la comunión nuestra es posible porque la Trinidad es la verdad que la sostiene, ¿verdad? Y por eso, hermano, estos versículos son muy, muy
importante. Ya hemos visto, hermano, la preexistencia del Hijo. Hermano, ya hemos visto, hermano, también, hermano, la unicidad y hemos visto, hermano, la realidad, hermano, la individualidad y unidad del Verbo con el Padre. Y por último, hermano, quiero que veamos que del Verbo de Jesús emana la vida y la luz de los hombres. Fíjate, hermano, como dice el verso 4. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Vamos a leer el verso 5 también. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. El Evangelio muestra la intervención de Dios en la historia del hombre, un evento que trae vida verdadera. La vida en el Evangelio de Juan es un evento vivo, no un concepto abstracto, es real, es relacional. La vida en Juan está enraizada en la comunión con Dios, está enraizada en la eternidad, está enraizada en aquel que llama el camino, la verdad y la vida. Juan, inspirado por el Espíritu, nos presenta a Jesús como la fuente de donde emana la vida y la luz. Una vez más, Juan está haciendo un enlace con otros versos, cuando Juan dice que en Jesús está la vida y la vida era la luz de los hombres. Está trayendo a la mente de los judíos que lo escuchaban la Torá, o sea, los 5 primeros libros de la Biblia. Digo esto por dos razones. La primera, porque tradicionalmente los judíos asociaban la Torá o los 5 primeros libros de la ley con la instrucción de Dios para vida. Juan 5:39 dice: escudriñad las Escrituras. ¿Por qué? Porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida, y ellas son las que dan testimonio de mí. Cuando Juan dice que en Jesús estaba la vida, lo que está remarcando es el hecho de que la vida del hombre no estaba en la Torá. La Torá era un instrumento que apuntaba a aquel en el cual verdaderamente está la vida, Jesús. La ley fue dada, entre otras cosas, para mostrar nuestra necesidad de un Salvador. La tradición de que en la Torá se encontraba la vida era probablemente debida a las promesas de vida que aparecen en Deuteronomio como resultado de la obediencia a la ley. Los que vienen a Jesús encuentran vida en Él, porque Él cumplió toda la ley a nuestro favor. Pero Juan también dice que en Jesús estaba la luz de los hombres. En la literatura griega de aquel tiempo, la imagen de la luz y la vida siempre se juntaban, pues la vida era el resultado de la luz, y en la poesía hebrea la luz tenía que ver con iluminación. Cuando Juan dice que en Cristo estaba la vida y la vida era la luz de los hombres, lo que está transmitiendo tanto a judíos como a griegos es que solamente en Cristo los muertos tenemos vida, y los muertos en Cristo, que están en Cristo, se les otorga vida y son trasladados del reino de las tinieblas a un reino de luz. Juan, hermano, da evidencia suficiente de la divinidad de Cristo. Es por eso que nosotros adoramos a Cristo, porque tenemos evidencia bíblica de que Jesús es el único y verdadero Dios. Nosotros adoramos a Jesús por estas evidencias. Nuestra fe está basada en estas evidencias. Tenemos suficiente evidencia. Por eso estamos aquí, hermano. Y fíjate, hermano, una cosa muy importante, y quiero terminar con esto. Dice el verso 5: la luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Y quiero terminar, hermano, hablándole tanto a cristianos como a personas que han conocido al Señor y a personas que quizás no han conocido al Señor. La vida del hombre no consiste en la religión. La vida y la luz de los hombres, o sea, la vida y la luz no la vamos a encontrar en la religión, no la vamos a encontrar, hermano, en los bienes materiales que podamos poseer. La vida y la luz solamente la podemos encontrar en Cristo. Porque en Cristo no hay luz. En Cristo no hay vida. Cristo es la luz y la vida de los hombres. Él no contiene luz, Él es la luz.
Él no contiene vida, Él es la vida. Él es el que le da el origen a todas las cosas. No importa, usted puede, hermano y amigo que me escucha, hacer cualquier cosa para alcanzar la salvación. O para obtener luz en su vida, iluminación. Hermano, solamente en Cristo. Cristo, si usted está aquí y no conoce a Cristo, hermano, y quieres, hermano, saber cómo usted puede tener una relación con Cristo, habla conmigo al final del servicio y déjame enseñarte a través de la Biblia cómo tú puedes tener una relación personal con Cristo, aquel que puede darte vida y luz. Cuando los discípulos, hermanos, se fueron, en una ocasión, hermano, dice la Biblia que muchas personas seguían a Jesús. Y Jesús empezó a predicar el Evangelio y empezó a confrontar a las personas con su pecado y con la verdad del Evangelio. ¿Y qué pasó, hermano? Muchas personas se iban. Y Pedro le dijo, Señor, la gente se va. ¿Y qué le respondió Jesús? Pedro, ¿te quieres ir tú también? ¿Y qué le respondió Pedro? Señor, ¿a quién iremos si solo tú tienes palabra de vida eterna? ¿A quién iremos? Lo que Pedro está diciéndole es, Señor, hemos probado de la copa del sexo, hemos probado de la copa del placer, hemos probado de la copa de la abundancia material, hemos probado de todas las cosas y hemos encontrado que solamente tú tienes poder para darnos vida eterna. Solamente Cristo satisface la necesidad que hay en el corazón del hombre, porque en Él mismo es la vida y la luz de los hombres. Y este Cristo que es la luz y la vida de los hombres, a ese Cristo predicamos y predicaremos hasta que Él venga por nosotros. Y hermano, y a los cristianos y a todos aquellos que hemos nacido de nuevo, fíjate, hermano, el verso 5, y ya voy a terminar, dice, la luz en las tinieblas resplandece y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Usted sabe cuál es una implicación. Lo que Juan está diciendo con este verso, hermano, es, hermano, dice, las tinieblas no prevalecieron contra ella. No hay nada en el mundo, ni aún el mismo diablo podrá impedir el avance del reino de Dios en la tierra. Amén. La luz en las tinieblas resplandece. Amén. Y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Porque no hay poder en el mundo que pueda impedir el avance del Evangelio en la tierra. No hay poder en el mundo. No hay, hermano, poder gubernamental. No hay, hermano, nada en este mundo, ni en el cielo ni en la tierra, que pueda impedir que se cumpla el propósito redentor de Dios en los hombres. Bendito sea el nombre del Señor. Por eso con confidencia yo puedo predicar el Evangelio. Por eso con confidencia podemos, hermanos, salir y anunciar las buenas nuevas, porque ni aún el mismo diablo puede impedir que aquellos que Dios ha elegido sean salvos. Amén. Las tinieblas no prevalecieron contra ella. Y hermano dice, la luz en las tinieblas resplandece. Jesús vino, hermano, para dar luz a los hombres. Y nosotros como iglesia, hermano, tenemos, hermano, que reflejar esa luz. Jesús es la luz del mundo. Y nosotros existimos en Dalhart, Texas, para manifestar a este pueblo la luz y la gloria del Evangelio. Amén. Si nosotros no hacemos eso, hermano, estamos perdiendo nuestro tiempo aquí. El día, hermano, que nosotros dejemos de resplandecer en esta ciudad, pues, ¿sabe? Y de transmitir en esta ciudad la gloria de Cristo, nosotros seremos una organización más. Pero como iglesia, la razón de existir es predicar a Cristo y a este crucificado. Que Dios te bendiga en esta mañana. Y yo quiero preguntarte, hermano, ¿estamos nosotros como cristianos reflejando el carácter de Dios en esta ciudad? Hermano, esa es la razón primaria, la razón de nuestra existencia como persona, manifestar la gloria de nuestro Creador.
Que Dios te bendiga en esta mañana. Quiero orar por ti. Y si usted no conoce al Señor, o si usted lleva tiempo en la iglesia y no está seguro si tiene una relación personal con Jesús, puedes hablar conmigo, hermano. Vamos a hablar. Y yo te voy a mostrar en la Biblia cómo, hermano, tú puedes tener una relación íntima y personal con Jesús que va a cambiar toda tu vida. Vamos a orar. Padre, en esta hora nosotros alabamos tu nombre y te damos gracias, Señor, por la salvación que tenemos en Cristo. Gracias, Padre Celestial, porque Él, Cristo, es la luz y la vida de los hombres. Señor, yo te ruego que tú, oh Dios, grabes esta verdad en nuestra mente y nuestro corazón. Señor, y permite que podamos reflexionar en ella para la gloria y la honra de tu nombre. Ayúdanos como iglesia a resplandecer en este mundo. En el nombre de Jesús. Amén.
Señor. Vamos a estar, hermano, en la tarde, en nuestro servicio a las 5 de la tarde, hermano. Quiero animarle para que si usted puede venir, pueda estar con nosotros. Hoy a las 5, ¿verdad, hermano? Es el servicio. Vamos a estar, hermano, vamos a empezar también a estudiar acerca de la doctrina de la iglesia. Una doctrina muy importante y queremos invitarle para que usted pueda venir. Y lo otro, hermano, que quiero, antes de terminar, anunciarle es que el hermano Martín le ha estado dando a algunos hermanos, yo le dije que tanto a visitantes como a miembros de la iglesia, las tarjeticas que se le dan a los visitantes. Y eso es, hermano, para que usted, porque queremos actualizar el registro de la iglesia, la membresía de la iglesia. Entonces, si usted no tiene una de estas tarjeticas, pídale una al hermano Martín y ponga su información ahí y se la retorna al hermano Martín. Si usted no lo puede hacer hoy, hermano, tráigalo el servicio en la tarde o entréguelo, hermano, durante la semana. Vamos a terminar, hermano, en oración. Y ahora que el amor de Dios, el Padre Celestial, la gracia de nuestro Señor Jesucristo y la comunión del Espíritu Santo sea con tu pueblo, desde ahora y hasta que Cristo venga por nosotros. En el nombre de Jesús. Amén. Estamos despedidos. Vamos.